Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad del titular, no refleja la política editorial de la estación. Ya es la hora del boom. ¿Qué? Del boom inmobiliario. Lo que todos deben saber sobre el sector inmobiliario. Vende, compra o renta. Mi voz se oye horrible. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Gracias por seguirnos. Un invitado de super lujo con un tema súper importante, todo lo que es relacionado al arrendamiento y la ley de extinción de dominio. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Maggie. Bien, gracias. Gracias, Luis Miguel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Licenciado Joseph, muchas gracias. No. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a platicarnos un poquito de lo que es el tema del arrendamiento y por qué nos recomiendas que nos apoyemos en una póliza de garantía a los propietarios. Buenos días, gracias Maggie, gracias Mario por la invitación, y a todo tu público también, muchas gracias que nos escuchan. Mira, es muy importante que las personas, los propietarios, incluso los arrendatarios se acerquen a este es una herramienta muy importante que nos ayuda a darle certeza a los propietarios, a los arrendatarios respecto al arrendamiento en cuanto a la seguridad de ese proceso que conlleva la seguridad en sus contratos de arrendamiento, en su investigación, en todo lo relacionado con el paso de tener un arrendatario ocupando un inmueble, ya sea comercial, habitacional, en fin, de cualquier tipo industrial, de cualquier tipo de inmueble. Y entonces nosotros lo que hacemos es tener esta herramienta que le da a los propietarios la certeza, como te comentaba, de poder rentar con tranquilidad. Anteriormente, en algunos años, tal vez hace 25 años aproximadamente, la práctica era tener una fianza de arrendamiento. Nosotros no somos afianzadoras, nosotros lo que somos es un despacho jurídico que le da esa certeza a los propietarios. Una fianza, pues bueno, como existe en Comercial América, en Insurgentes, algunas de otras afianzadoras, pues bueno, ellos lo que hacen es pagar una renta. Esto debe saber, los propietarios pagan la renta, pero no se encargan de la desocupación de un inmueble. Dicen, bueno, yo lo que hago es, te pago la renta si el arrendatario no te cumple, pero tiene su limitante porque ellos no van a encargarse de hacer esa desocupación. Nosotros como póliza, y bueno, te platico un poquito antes, en aquel entonces hubo un periodo donde dejaron de emitir estas pólizas, estas fianzas, vaya, y tuvimos que nosotros encontrar un mecanismo, una herramienta para dar esta certeza a los propietarios. Y de ahí surgió el tema de la póliza. Nosotros somos de los fundadores de la primera póliza en México, que de hecho fue allá en la ciudad satélite. ¿Cuántos años llevan ya con esta empresa? Pues mira, llegamos alrededor de 25 años. Okay. Como póliza de garantía inmobiliaria aquí en Querétaro llegamos alrededor de 2 años. Y bueno, de ahí ya surgieron otras empresas, en fin, pero la finalidad de la póliza es que el propietario pueda rentar el inmueble, que pueda recuperar sus rentas, que pueda recuperar su inmueble, que es lo que no nos cubría en aquel entonces la fianzadora. Entonces, esta herramienta se vuelve un instrumento indispensable en la actualidad. La verdad es que muchas personas, propietarios, no lo conocen, pero llevamos ya muchos años. Ya la verdad es que seguimos difundiendo con mucha rapidez, mucha agilidad en diferentes partes de la República. Nosotros tenemos, por ejemplo, representación en Aguascalientes, en Monterrey, en León. Y sí, fuimos a un foro precisamente de una asociación muy importante en León el viernes pasado. Tenemos representación también en Guadalajara, en Puebla, y bueno, pues en Ciudad de México, Estado de México y aquí en Querétaro. Entonces, la póliza, como te comentaba, nosotros lo que hacemos es, dentro de este proceso, es elaborar un contrato de prestación de servicios donde le damos las herramientas al propietario para poderse defender en caso de que hubiese algún incumplimiento. Elaboramos un contrato de arrendamiento y demás documentación que le da esa tranquilidad a los propietarios. Ok, el tema que tú mencionas de la fianzadora era un trámite bastante tedioso porque te pedía una garantía de un inmueble como 3 veces, ¿no? Y el costo era muy alto. Al ustedes crear la parte de la póliza de garantía, los requisitos se disminuyen y el costo también. Es correcto. Mira, para tramitar una fianza,
tienen ellos, te piden que tengas una propiedad, que tenga el arrendatario un fiador con un bien inmueble que esté libre de gravamen. Y esta propiedad, pues bueno, tiene que estar, tiene que ser un inmueble que pueda ser embargable, vaya, por eso te exigen el que tengas un inmueble como garantía. Nosotros tenemos dos tipos de póliza en donde la póliza tradicional se puede emitir y se puede tramitar sin tener fiador con bien raíz o un obligado solidario. Puede ser única y exclusivamente el puro arrendatario. Sí tenemos que hacer este proceso de investigación para ver si es un cliente viable y que pueda rentar algún inmueble. Y tenemos otra póliza que se llama Póliza Plus, en donde se requiere forzosamente un fiador con bien raíz. Libre de gravamen. Que tenga una propiedad que esté libre de gravamen. Y ahí entonces la cobertura, como la tradicional, es la desocupación del inmueble, porque no tendríamos una herramienta, no tendríamos a un inmueble que poder embargar para podernos comprometer con un propietario que pueda recuperar sus rentas. Y en la Póliza Plus, ahí sí, nosotros nos podemos comprometer a la recuperación de las rentas y también a la desocupación del inmueble. Y una duda, ¿por qué el costo de la póliza se duplica cuando es una póliza nada más con obligado solidario y otra cuando es con una garantía inmobiliaria? Bueno, lo que pasa es que una póliza tradicional se puede emitir se puede tramitar sin tener un fiador. La responsabilidad de nosotros es desocupar al arrendatario, que pudiera ser muy costoso. Es decir, si tú contratas a un abogado externo para que te lleve un trámite donde no tienes una póliza, pues te puede costar no sé, dependiendo las estándares, pero puede ir entre 15 hasta 30,000 pesos. En cambio, una póliza, por ejemplo, que tiene un costo de 10,000 pesos la renta, tiene un costo de 2,900, ¿no? Y para una póliza plus en donde tenemos que hacer la recuperación, es más costosa porque tenemos que hacer esa cobranza, irnos sobre la propiedad que dejaron como garantía, y por eso no costosa, sino tiene un costo más alto, que aproximadamente es el dólar, que es de 4,600. Ok. ¿Quiénes son los que pueden tramitar una póliza? ¿Qué personas? Mira, lo puede tramitar el propietario directamente, lo puede tramitar el arrendatario, o lo pueden tramitar, la mayoría de las veces son los asesores inmobiliarios. Cualquiera de ellos lo puede tramitar. Por ejemplo, ahorita que me preguntas respecto a esto del pago, también normalmente un 80% lo paga un arrendatario, porque es un requisito de un asesor inmobiliario, de un propietario, exigirle como una condición para poder rentar un inmueble el que tiene una póliza. Te pide un depósito, te pide la primera renta adelantada y te pide también que tramites una póliza. Pero no es regla, ¿no? De repente nos dicen los arrendatarios, oye, es que necesito cambiarme. ¿Qué hacemos? Bueno, tramito una póliza. Quiero tramitarla, ya ahorita ya es más común. Ya se acercan los arrendatarios, oye, me tramitaste una póliza, quiero tramitar una porque quiero rentar, y el propietario que me está pidiendo la póliza. Ya es común, ¿no? Antes no era así. O los propietarios de manera directa. La verdad es que el 80% de las pólizas que tramitamos son emitidas tramitadas, solicitadas por los asesores inmobiliarios. Ok. ¿Ustedes revisan el buró de crédito? Mira, revisamos buró de crédito dentro del proceso que hacemos de investigación. Nos llenan un formato, y este formato nos entregan cierta documentación. Esta documentación depende también del perfil del cliente, y dentro de ese perfil pues, nos entregan, por ejemplo, recibos de nómina, nos entregan estados de cuenta bancario, nos entregan cartas de empresas, y entonces hacemos ese proceso. Hemos visto digamos que pues desafortunadamente que ahora en Querétaro estamos viendo una situación complicada respecto a la documentación que nos presentan, ¿no? ¿Apócrifas? Apócrifas, te hablo que de repente los recibos de nóminas, al revisarlos, pues están elaborados, a lo mejor nos presentan de junio, julio y agosto, elaborados el mismo día con una diferencia de minutos que se hicieron, ¿no? Entonces ya nos da que pensar esa situación. O no cumplen con los requisitos. O los cumplen, pero a la hora de verificarlos no existen, ¿no? Wow. O nos dicen que tienen tal seguro y el seguro tampoco existe. O nos dicen que ese seguro fue de hace un año y tiene 5 años que ya no están trabajando, en fin. Entonces son situaciones así. Sí checamos en buró de crédito cuando también nos lo solicitan. En ocasiones no es tan indispensable, depende también del tipo de póliza. Y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos, que es filtrar, ¿no? Es ayudarle a los propietarios o a nosotros mismos también, y a los asesores inmobiliarios,
que se sientan tranquilos dentro de este proceso para que cuando se rente el inmueble, la persona que ocupa esta propiedad es una persona solvente, ¿no? Sabemos que de repente pueden pasar situaciones en donde el cliente puede moverse y no podemos evitar esa situación, ¿no? Que se cambien de trabajo, que pierdan el trabajo. ¿Te refieres a una cancelación anticipada? Una cancelación anticipada. Ok. Así es. Hay una regla que te dice que tú tienes que ganar 3 veces el importe de renta, ¿es correcto? Mira, no es tanto que sea una regla, nosotros lo tomamos como un parámetro. Ok. ¿No? De repente, y esto depende del perfil, como te comentaba, de cada cliente. En ocasiones nos dicen, oye, mira, es una familia que van a ocupar 3, con sus 3 hijos que son adolescentes o ya están a nivel universitario, pues sabemos que el gasto de lo que implica sus gastos personales mensuales son elevados, y el 3-1, pues para nosotros sería indispensable, ¿no? Claro. Y de repente ya nos comentan, es que la esposa también trabaja y ayuda y complementa con los gastos. O a veces nos dicen, oye, ¿qué crees? Que quien va a ocupar el inmueble es una persona, un profesionista que tiene su negocio, en fin, pero no cumple 3-1. No importa, porque también no tiene esa carga de colegiaturas, en fin, todo lo que se tenga que pagar, ¿no? Entonces, es un parámetro, nada más es una referencia, pero no es obligatorio. Ok. ¿Cuáles son los beneficios principales entre usar una póliza o no usarlo para el propietario? Mira, ahorita les comentaba yo que desafortunadamente estamos viendo aquí en Querétaro, y yo lo veo a diferencia a lo mejor de otros estados en donde hay un movimiento entre los mismos ciudadanos de la misma ciudad que se cambian de una colonia a otra, en fin, ¿no? Pero aquí en Querétaro, pues llega una diversidad de personas de diferentes partes de la República y del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo puede saber un propietario si la persona que va a ingresar tiene las credenciales necesarias para poder ser un arrendatario, cumplido, ¿no? Entonces, la póliza, nosotros lo que hacemos en este proceso de investigación es ese filtro para ayudar a los propietarios a poder tomar esta decisión. Es ahora indispensable. La verdad es que si alguien nos encontramos que de repente nos hablan, oye, es que ya se metió un arrendatario, no me fijé, no chequé documentación y pues ahora no lo puedo sacar, ¿no? O les entregaron y nunca se dieron a la tarea de hacer esta investigación de documentación. Entonces, la verdad es que es indispensable. Aparte de que nosotros actualizamos constantemente los contratos. Conmigo está el licenciado José, que también él se encarga de estar actualizando constantemente la información que nos llega referente a los cambios en la legislación, y tenemos que estar modificando contratos. Los propietarios a veces nos dicen, oye, quiero que ocupes mi contrato por tu uso de abogado. ¿Cuándo se lo hicieron? Hace como 5 años. Ups, pues ya estamos en otro canal, ¿no? Claro. Entonces, sí lo hacemos, pero tenemos que adaptarlo. Entonces, ¿qué importancia tiene el contratar con nosotros el trámite? Pues yo creo que ahorita es indispensable, ¿no? Prácticamente ya podemos decir que es como un requisito, ¿no? Bueno, por lo que entiendo, tus beneficios son el filtro de documentación y el contrato actualizado. Contrato actualizado, y también nosotros no solamente nos quedamos en esa función, porque es la primera parte. Dan un servicio integral, ¿no? Exactamente, a lo que voy es que el primer proceso es hacer esta investigación, la elaboración de los contratos, de la documentación, pagarés, en fin, y cuando haya una reclamación por parte de un arrendatario, pues es darle atención a esa reclamación. Esta reclamación no necesariamente tiene que ser que dejó de pagar la renta o X. De repente viene en sentido contrario, que el propietario tenía un diablito en la propiedad, ¿no? Y se lo puso por el mismo arrendador, lo puso un arrendatario anterior, y quien se está quejando es el arrendatario. Entonces tenemos que ver por ambas partes, ¿no? Y si hay una reclamación por parte de un arrendatario, por parte de un propietario donde el arrendatario es el que está incumpliendo, pues esa labor de hacer esta desocupación del inmueble la vamos a hacer nosotros. Ya no tiene un costo extra para el propietario, ¿no? A mí me ha tocado casos con ellos que son mediadores en el tema de una humedad, que reportan su detalle que tienen de reparación, el problema que le surgió de una humedad, y el propietario no la arregla, ¿no? Y me ha tocado que ellos están en la parte mediadora para solucionarlo, y es el acompañamiento durante toda la vigencia del contrato y después de la terminación del contrato, que eso me parece muy, muy bueno. Sí, es correcto. Y es que fíjate que, por ejemplo, aquí en Querétaro también tenemos muchas propiedades nuevas,
La ¿no? mayoría. La mayoría. Entonces, cuando les entregan llave en mano y se le entrega a un arrendatario, pues empiezan a salir todos los desperfectos de la casa que son... Vicios ocultos. Pues a veces sí vicios ocultos, pero que finalmente son solucionables, que son propios de repente de una obra en donde tiene asentamientos, por ejemplo, en fin, y no saben cómo solucionar, ¿no? Y el propietario y el arrendatario no tienen los alcances o no saben los alcances de qué me corresponde y qué no me corresponde, y es donde nosotros también les apoyamos. Oye, mira, vamos a hacerlo de este modo, así, esto sí te corresponde, no, porque propietarios de repente dicen, yo no lavo nada, ya te la entregué y ya no me corresponde nada, ¿no? Siempre hay una responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y del arrendatario también. Claro. Entonces, es cuidar precisamente por el lado del propietario, el que su inmueble siempre esté con un arrendatario que sea cumplido, que cumpla con el contrato de arrendamiento, que desocupe en tiempo, que entregue en tiempo, que entregue en buenas condiciones, que la regrese la propiedad como se le entregó, en fin, ¿no? Y por parte de un arrendatario, pues que tenga un inmueble del que pueda hacer buen uso y goce de él, porque pues, bueno, de repente no pasan esas situaciones, por lo que te acabo de comentar, y los propietarios no saben cómo solucionar. Pero vaya, esa es una, como bien comentabas, Maggie, pues es una labor completa de nosotros, integral, en donde buscamos que ambas partes estén tranquilas, ¿no? De repente nos ha llegado a pasar que el arrendatario sienten que protegemos mucho al propietario, pero de repente el arrendatario se ve afectado, ¿no? ¿En qué sentido? Nos han dicho, oye, es que no me quiero usar mi depósito, yo le entregué todo en perfectas condiciones, ¿no? Entonces tenemos que buscar mecanismos para ayudarles. Oye, la última renta, págala o déjala en resguardo con nosotros para que tú le entregues en orden, el propietario esté tranquilo de que sí pagaste la renta, entrégale, vamos a verlo físicamente, y entonces si hay que hacer un descuento, nosotros lo controlamos y te regresamos tu depósito, ¿no? Y los propietarios te quedan tranquilos, en fin, entonces de repente entramos en hacer unas situaciones de administración, que vaya, aunque no cobramos por ese servicio, pues tenemos que hacer, es parte del trabajo. Sí, lo incluyes en el precio de la póliza. Es correcto. Y otra de las cosas es, no sé, Mario, si te ha tocado que los arrendatarios dicen, pero si yo tengo fiador, ¿por qué voy a contratar una póliza? Yo no la voy a pagar, ¿no? Es la parte donde mediamos nosotros como asesores para también platicarles, explicándoles que están también protegidos. O sea, no nada más es para los propietarios, sino también ellos están protegidos con lo que acabas de decir. Sí, mira, ahorita acabas de tocar un punto importante en donde se ha hecho la práctica, ocupan ya con mayor frecuencia la póliza como un instrumento para el arrendamiento, pero también lo han venido distorsionando un poco por desconocimiento, en ocasiones por un propietario, en ocasiones por un arrendatario, en ocasiones por el asesor inmobiliario. Y a lo que voy es a esto. Los arrendatarios, como bien comentas, dicen, oye, yo te tramito una póliza, pero tramito póliza o fiador, ¿no? O un obligado solidario o póliza. No es que nosotros no sustituimos al fiador, y eso piensan, que nosotros vamos a sustituirlo. Y también, por ejemplo, dicen, bueno, es que te tramito o un fiador o una fianza, por ejemplo. Exacto. Cuando para tramitar una fianza necesitas un fiador con bienes forzosamente. Correcto. ¿No? Nosotros somos un elemento que les ayuda a que si no tienen un fiador con bienes, un obligado solidario, pues buscaremos el modo de solucionarlo y tramitarles, que tengan un instrumento para poder rentar, pero no lo sustituimos, ¿no? Entonces, ese es un tema que finalmente ahorita con los asesores inmobiliarios o con los propietarios, igual con los arrendadores, estamos trabajando para que ese concepto no lo cambie, no lo distorsione, ¿no? Que bueno, finalmente tienen esta mala idea, ¿no? Ese es un tema ahí. ¿Cuál es la diferencia principal entre tus dos productos? Tú dijiste ahorita que en uno necesitas fiador con propiedad y en otro no. ¿Cuál es la diferencia entre sus productos en beneficios, ventajas y en precios, obviamente? Básicamente y esencialmente es que en una póliza tradicional nosotros nos vamos a hacer cargo de la desocupación del inmueble. Esa es la cobertura de la póliza tradicional. Dentro de esa labor que hacemos nosotros es hacer una cobranza extrajudicial. Y entonces estamos tras el arrendatario, oye, te incumpliste, no has pagado, te mandamos un aviso, una invitación a que te pongas al corriente, pero nuestro objetivo es la desocupación del inmueble. En ocasiones el arrendatario puede desocupar de manera anticipada el inmueble y nosotros va a ser imposible recuperar porque el arrendatario se fue, se cambió de ciudad, no sabemos a dónde se fue.
¿no? No dejó de haber rentas, o a lo mejor pudo haber dejado una renta, o a lo mejor dice el arrendatario, no me salgo, hazle como quieras, y nosotros tenemos que hacer esta labor de la desocupación, de entregar el inmueble al propietario, y en eso se puede correr riesgo de no recuperar rentas, porque no tenemos un tercero, ¿no? Y por eso no nos podemos comprometer en esta póliza tradicional. En la Plus, sí, como hay esta propiedad, el fiador con bien raíz, con una propiedad que está libre de gravamen, podemos entonces comprometernos con el propietario, hacer esta desocupación y la recuperación. Entonces, esa es la diferencia principal entre estas dos, ¿no? O sea, en los dos te comprometes a desocupar. Es correcto. Solamente en uno no te comprometes a cobrar las rentas que no se pudieron cobrar o los daños que pudieron hacer. Así es. Y en la que lleva con propietario confiador, en eso sí te comprometes esos. Así es. Okay. ¿Y los costos? Los costos también son distintos. Bueno. Exactamente de memoria, pero vaya. Pero del costo de renta es un 20%, 25%. No es un porcentaje, es una lista de precios. Un tabulador. Por ejemplo, un tabulador que, por ejemplo, hasta 5,000 pesos cuesta 2,550, hasta 10,000 vale 2,990, 2,900, hasta 15 vale 3,300, hasta 20 vale 4,100, y así va. Sí te la sabes. Sí, lo que pasa es que la Plus de repente cambia un poquito, y es que hicimos un cambio de actualización de precios. La verdad es que aumentamos 200 pesos o algo así. Pero vaya, esta tabla que la tenemos de hace como un año aproximadamente. Bueno, en lo que la vea ya. Otra duda. Si, por ejemplo, en el proceso, cuando la escritura, cuando firmas el contrato, verificas que la propiedad no tenga ningún gravamen. En el proceso de un año, puede ser que la vendió, la enajenó, la gravó, la hipotecó, una serie de cosas. Al final del periodo del contrato, tú tienes problemas y tienes que actuar contra el fiador. Y te das cuenta que la propiedad que dejó en garantía ya está vendida, enajenada, gravada. ¿Cómo procedes ahí? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es un monitoreo de esa propiedad, porque finalmente puede pasar lo que tú comentas, ¿no? Ya entramos ahí en otro tema, por la responsabilidad que conlleva para el fiador el haber firmado y comprometido que no la vendiera, porque eso dice el contrato. Pero nosotros hacemos un monitoreo también de que esa propiedad permanezca, ¿no? Cuando hay este movimiento, también desde que nosotros hacemos el contrato de arrendamiento y la investigación, pues vemos también quién es el fiador, porque es difícil. Puede pasar lo que tú comentas. Pero sí, puede no venderla, puede incluso hipotecarla, puede enajenarla, puede hasta donarla. Siempre existe un riesgo en ese sentido, pero sí. Y el tema de arrendamiento es uno de los más complejos y más delicados. Es correcto. ¿Y lo monitoreas cada cuánto? Más o menos lo hacemos de manera trimestral aproximadamente, y vemos también desde un principio el perfil del arrendatario y del fiador, porque es diferente a que te digan, oye, es mi compadre, no digo que sean malos los compadres, pero a lo que voy es que finalmente no hay complicidad. Ahí puede haber más de complicidad, de repente puede ser más fácil esa... O no hay una relación tan cercana, ¿no? De incluso hasta moral de repente entre familiar. Hoy es mi mamá, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente también sabemos dónde el fiador, dónde está ubicable, en fin, ¿no? Ya, porque ese es un proceso un poco más, bien más extenso, ¿no? Sí, y Querétaro creo que es totalmente diferente a la Ciudad de México. O sea, sí, hay que tener como que más cuidado aunque sea más chiquito, pero hay que tener mucho cuidado en Querétaro. Sí, fíjate que te comentaba yo que lo vemos nosotros en México. Diario. En México los movimientos de las familias a lo mejor se cambian del estado, del área metropolitana a la ciudad, en fin, se van cambiando. Uh-huh. Pero aquí normalmente son personas que llegan de diferentes partes, como les comentaba, de la República, que vienen huyendo, ¿no? De repente. Sí. O en ocasiones. Mucho extranjero también. Y mira, lo comentábamos en un foro hace poquito que tuvimos una plática, precisamente tocando el tema de la extensión de dominio, en donde, pues es una ciudad con mucho crecimiento, con mucho empuje, en donde la gente viene a invertir, ¿no? Pero desafortunadamente vienen personas, esto acarrea que vengan personas con no buenas intenciones precisamente, y entonces este crecimiento que estamos viendo en Querétaro también se está viendo en otros aspectos, ¿no? Que son, de repente, puede ser de delincuencia organizada. Claro, la ciudad crece para todo, en lo bueno, en lo malo. Y este crecimiento no lo vemos en la Ciudad de México, no lo vemos en la metropolitana. Querétaro es lo que veníamos precisamente platicando,
Y decíamos, mira, para allá cómo está creciendo, y para allá cómo está creciendo, y siguen construyendo, y ese cerrito ya está limpio, ya lo están empezando a urbanizar. Y dices, ups, o sea, y bueno, finalmente sabemos que hay cierta hay complicaciones en estos crecimientos, y uno que conlleva es esto, ¿no? Claro. Les recordamos nuestros teléfonos, Mario. Teléfonos de cabina. 388-1529. Y WhatsApp 44-23-97-67-61. Manden sus dudas, con mucho gusto se las vamos a responder. Y esto está muy relacionado a lo de la ley de extinción de dominio, ¿verdad, licenciado? Correcto. A ver, te damos la palabra, por favor. Buenos días. Buenos días. Puntualizando un poquito el tema que hemos platicado, que han platicado ahorita, preguntaban, bueno, quisiera tomar estos puntos. ¿Qué beneficio hay con la póliza en general, con una póliza de arrendamiento? Textualmente y puntualmente es el tema de que comentaba el licenciado. Oye, yo tengo fiador, no te voy a tramitar póliza. O el propietario solicita fiador o póliza. Lo que nuestros clientes propietarios deben conocer es que aún con fiador, al final, si el inquilino falla o va a fallar en su contrato de arrendamiento, requerirá forzosamente del pago a un abogado, o requerirá más bien de los servicios de un abogado. La póliza lo que hace es cubrir esos servicios. Perdón que te interrumpa, con la finalidad de recuperar el inmueble, Con la finalidad de que es lo más importante. Es correcto. Mira, nosotros desde el punto de vista de despacho jurídico, pongo siempre el ejemplo. Si llega con nosotros un propietario que no tiene póliza o que no contrató póliza con nosotros, tenemos una tarifa que es el cobro equivalente a 3 meses de renta por la desocupación del inmueble. Si el propietario llega y me dice, oye, tengo fiador, perfecto, a mí como abogado me pones mucho más fácil mi trabajo. Además de la de recuperación del inmueble, puede ser que te recupere algo de las rentas caídas, ¿no? Siempre y cuando yo verifique que efectivamente el inmueble está bien. Esto es cuando no se contrata. No se contrata, claro. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, 10,000 pesos de renta. El inquilino lleva 6 meses sin pagar la renta. No lo puede sacar. Si viene con nosotros el propietario y desea que nosotros lo saquemos, vamos a cobrarle 30,000 pesos. Es un ejemplo. Cualquier despacho trabaja de esta manera. Te cobro 30,000 pesos al inicio del procedimiento, te cobro otros, 10,000 pesos al inicio, 10,000 pesos cuando se termine, nosotros le llamamos la etapa probatoria, todo el desahogo del juicio, y 10,000 pesos cuando yo te entregue tu inmueble completamente vacío. Ahora, perdón que te interrumpa, pero el contrato se menciona que es causa de rescisión el incumplimiento del pago. O sea, no pueden esperarse un propietario 6 meses a acudir a solicitar ayuda para recuperar las rentas o el inmueble. Es algo muy importante, porque aún con póliza, luego los propietarios llegan cuando ya tienen 4, 5, 6 meses de atraso a sus inquilinos. Oye, ¿por qué no me avisó antes? Es que le estaba dando oportunidad porque me dijo que me iba a pagar, ¿no? Y se hace la bola de nieve mucho más grande. ¿Cuánto tiempo consideras tú que es oportuno reportarlo o acudir si en caso de que no tengas una póliza o en caso de que la tengas? ¿En qué momento debes de avisar que no te han pagado? De manera inmediata. Esto, o sea, ¿el primer mes? Sí, de manera preventiva. Y platico por qué. Porque cada estado tiene su propia legislación. En materia de arrendamiento inmobiliario, la legislación correspondiente es Código Civil en cuanto al fondo, Código de Procedimientos Civiles en cuanto a la forma. El Código de Procedimientos Civiles en cuanto a la forma nos dice que para demandar el pago y desocupación por un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble, se requerirá forzosamente el incumplimiento de 2 o más mensualidades. Esto quiere decir que a partir de la segunda mensualidad, ya el propietario tiene derecho de demandar la desocupación y el pago. Antes no. Entonces, para mí, en el primer mes, si ya no ha pagado, no estoy hablando de los primeros 5 días, 10 días. Sí, estamos hablando de que ya se cumplió el primer mes y en el segundo mes ya el propietario ve la intención de su inquilino de tampoco pagar. Ese es el momento adecuado para nosotros para poder actuar. Y esa es otra ventaja, que si tienen la póliza y se les informa al despacho de ustedes que no han pagado, a su vez ustedes apoyan tanto al asesor como al propietario a contactar al inquilino y decirle, oye, ¿qué onda? ¿No has pagado? ¿Cuál es la razón, no? Es correcto. Y ese es el seguimiento. Ese es el seguimiento. Esta es otra de las ventajas de un contrato de póliza jurídica. No solamente nos basamos en el tema estrictamente jurídico, que es la demanda, sino también a la par estamos trabajando la cobranza extrajudicial o, en su defecto, llegar a un acuerdo de manera extraoficial con el inquilino para saber si la razón es que no puede pagar,
que se salga. Retomando un poquito el tema, cualquier despacho cobra un porcentaje sobre rentas. Este porcentaje para la recuperación solo del inmueble la tiene que desembolsar el propietario. Si el propietario ya dejó de percibir, por ejemplo, 6 meses de renta de 10,000 pesos, estamos hablando de 60,000, además tendría que desembolsar, en el ejemplo que yo estoy dando, otros 30,000 pesos para la desocupación del inmueble. Estamos hablando de una pérdida real de 90,000 pesos. Y oye, tiempo. Oye, exactamente. Oye, dice el propietario, ¿cuánto tiempo? No te lo puedo garantizar. Estamos sujetos a los procesos, a los tiempos, perdón, de los procesos de los juzgados de cada ciudad, en este caso de la ciudad de Querétaro. Voy a ser sincero, en la Ciudad de México tenemos 87, 88 aproximadamente, no recuerdo el número exacto, de juzgados en materia civil. Estado de México tenemos un tanto igual de acuerdo a los municipios. La Ciudad de Querétaro, si no estoy mal, yo tiene alrededor de 14, 15 juzgados. Entonces, la carga de trabajo en un juzgado es excesiva y estamos muy atrasados en ese tema. Entonces, sí es bueno empezar el procedimiento desde el momento en que vemos que el inquilino se está atrasando. Me dice el propietario, ¿me vas a garantizar que me van a entregar mi bien inmueble en buen estado? Desde el punto de vista jurídico no te lo puedo garantizar. Oye, he escuchado que se llevan puertas, se llevan ventanas, se llevan el lavabo. Cocinas, WCs. Es correcto. La recuperación solamente opera sobre el bien raíz, sobre el bien inmueble. Así es como trabaja. Estoy hablando desde el punto de vista de una persona que no hubiera contratado póliza. Así es. De todas maneras te voy a cobrar. Al caso de una póliza, yo siempre lo comparo con un seguro de gastos médicos o gastos dentales. Yo ya pagué mi póliza médica. Me llego a enfermar, probablemente me van a dar servicio en uno de los mejores hospitales del país con mi póliza médica. Oye, me accidenté, me caí, se me rompió el diente y tengo una junta mañana. Tengo un seguro de gastos dentales donde me ayuda 24 horas y me voy a pagar el dentista. Es exactamente lo mismo. En este caso no se paga el abogado. Esto, pero respondiendo exactamente a la pregunta de por qué deben, o por qué es bueno más bien contratar una póliza, que así lo vea el propietario, es como un seguro, en lugar de gastos médicos, de gastos jurídicos. Ahora, me paso al tema de extinción de dominio, rapidísimo. El tema de extinción de dominio no viene solo, viene de la mano de un conjunto de reformas que ya están en vigor, que van a entrar en vigor y que se están cocinando actualmente en el Congreso de la República. Yo le llamo la gran reforma inmobiliaria. Ese es un tema que yo en lo personal... Así le llamas. Así le llamo. Es una gran reforma inmobiliaria porque el concepto de toda esta gran reforma que se está realizando es combatir a toda costa la evasión fiscal. Lo acabas de decir muy claro. La evasión fiscal va en contra, bueno, la evasión fiscal, el gobierno lo ve directamente de muchas maneras. Hay muchas áreas económicas o muchas actividades económicas que están evadiendo fiscalmente impuestos y que los que realizan esas actividades ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo. Uno, o el caso en concreto en este caso sería los propietarios o los que se dedican al arrendamiento inmobiliario. La gran reforma en materia inmobiliaria viene desde la ley de lavado de dinero. La ley de lavado de dinero que está en operación desde el año 2013 es otra cosa más que un catálogo de operaciones que el gobierno catalogó como de alto impacto. A estas operaciones se les llama operaciones, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, es una serie de actividades actividades vulnerables. Vulnerables. Dentro de estas actividades vulnerables, una está la materia inmobiliaria, y ahí opera de dos maneras. Opera directamente para el intermediario inmobiliario, que en este caso caerían en este supuesto los asesores inmobiliarios, y directamente para el propietario. En materia del asesor inmobiliario, yo siempre he comentado que todos los asesores deben estar conscientes de que deben reportar todas las operaciones de compraventa de inmuebles, de bienes raíces, todos. Recordemos que aquí en Querétaro los asesores tenemos la certificación y la licencia inmobiliaria. Es correcto. Que eso va de la mano también de lo que acabas de decir. Exactamente. Y me paso a otro tema. Ahorita dejo un poco pendiente el tema del asesor para pasarme al propietario. El propietario tiene la obligación, o un vendedor tiene la obligación de detectar su operación. No. Un propietario tiene la obligación de detectar su operación cuando realiza un arrendamiento inmobiliario,
Sí. ¿En qué casos? Cuando el monto del arrendamiento mensual supere los 129,000 pesos. Mensual. Mensual. ¿Qué tipo de propietarios encuadran en este supuesto? Pues los propietarios que se dedican a rentar naves industriales, Corporativos, parques oficinas. Exactamente, en este caso. O que tienen varios inmuebles. No, porque la operación solamente es por un solo inmueble, ¿de acuerdo? O sea, el monto No es acumulado. no es acumulado, es un solo Está contrato en de ese arrendamiento, exactamente, donde la renta mensual de ese contrato sea de 129,000. Ya es una aclaración buenísima, porque todo el mundo estaba así friqueado porque, ay, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Es correcto. Ahora, es un solo inmueble por un monto de renta mensual de 129,000. El propietario tiene la obligación de identificar la operación. ¿Y qué significa identificar la operación? Debe conocer propiamente a su arrendatario. Comprobante de domicilio, si es una persona moral, acta constitutiva, poder notarial, identificación directa del representante o apoderado legal. Si es una persona física, directamente la identificación de la persona física, su comprobante de domicilio y algo muy importante, ¿de dónde viene? Constancia de situación fiscal. Eso es algo muy importante. Oye, ¿qué tengo que hacer entonces yo como propietario? Simple y sencillamente guardar los documentos de identificación, nada más. El propietario tiene obligación de reportar ese contrato de arrendamiento ante una autoridad, sí, solo en el supuesto de rentas mensuales mayores a 329,000 pesos. Ya estamos hablando de una renta. O sea, hay dos parámetros, claro. Exactamente. A partir de 329,000 pesos, no solamente el propietario tiene la obligación de identificarse, sino ahora además va a tener que reportar. ¿Ante qué autoridad se reporta esto? Bueno, esto es directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante una unidad que se le conoce como la UIF y que está en boca de todos, sobre todo los asesores inmobiliarios, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Así es. Oye, ¿y qué más tengo que hacer? Nada más. Oye, entonces no puedo realizar la operación. No, sí puedes realizar la operación. Oye, ¿estoy prejuzgando a mi inquilino de ser un delincuente? No. No, solo y sencillamente tienes que dar aviso a esto. Magnífico, porque ya cuando tienes percibes un importe tan alto, tienes que emitir una factura. Correcto. Entonces ahí está enlazado tu factura con el SAT y el reporte. Yo creo que inmuebles tan caros, el 95% siempre de todas formas va a pedir factura. Es correcto. Mira, les platico un ejemplo claro. En la Ciudad de México estuve trabajando con un despacho que administraba arrendamientos de ese tipo. Solamente se administraba arrendamientos para empresas de autoservicio, exactamente, o sea, las famosas tiendas de autoservicio donde uno llega, compra y demás, donde lo que se les renta es el terreno. Y son terrenos, son contratos de arrendamiento a 20 años, ¿de acuerdo? Ese tipo de propietarios son los que están obligados. Y obviamente ellos tienen un jurídico o tienen un especialista dentro, in-house, del corporativo que se dedica a esta materia. Claro. Por lo tal, yo le podría decir a todos los radioescuchas que efectivamente si se dedican al arrendamiento inmobiliario de casas no están en este supuesto. Sí, porque de hecho ese tipo de contratos están en registro público, se tienen que registrar por el largo plazo que son a 20 años. Es correcto, exactamente. ¿Y por qué empecé con el lavado de dinero? Por el tema de la ley de extinción de dominio. Va concatenado o va entrelazado. ¿Qué tema tenemos dentro de la extinción de dominio? Teníamos una ley anterior. La ley actual entró en vigor a partir del 9 de agosto del 2019. Voy a ser claro y preciso. ¿Qué exige esta ley? Que el propietario haya pagado sus impuestos y haya presentado su declaración exclusivamente por el tema del contrato de arrendamiento. Oye, yo como propietario, aunque haya contratado 6 meses antes del 9 de agosto del 2019 o haya iniciado mi contrato de arrendamiento, ¿tengo el problema? Si no estoy declarando fiscalmente, sí. En términos estrictos y sencillos, todo propietario tiene que comenzar a pagar sus impuestos o a presentar su declaración. No a partir de que entró en vigor, sino el año, o sea, desde el 2019, o sea, todos los contratos celebrados a partir del 1 de enero del 2019 lo tienen que reportar. Incluso si empezó desde antes. Si empezó desde septiembre del 2018, exacto. Lo que estás diciendo es, si está vigente el contrato a agosto del 2019, todo eso hacia atrás tienes que ver. Oye, dice el propietario, oye, ¿por qué? Bueno, anteriormente la ley de extinción de dominio establecía, y voy a trabajar un poquito con la figura, establecía que solamente para que un propietario pudiera recuperar su bien inmueble o su propiedad en caso de ser asegurada
por un delito que se hubiera cometido dentro de la propiedad, solamente necesitaba tener su contrato de arrendamiento. Con eso acreditaba su buena fe. Ahora la ley de extinción de dominio sobresalta o hace mucha referencia a la buena fe. ¿Y qué es la buena fe? Es acreditar que el propietario no tenía conocimiento que su inquilino o un tercero estaba utilizando el bien inmueble para la comisión de un delito. ¿Y de qué manera lo vamos a acreditar? Dice la ley, efectivamente, acredítame antes que otra cosa con tu contrato de arrendamiento. Pero no solamente ahí, acredítame que cumpliste con el pago de impuestos oportuna y debidamente sobre el contrato que le dio origen a que tú le entregaras a un tercero la posesión de ese inmueble. Licenciado, ¿eso va a evitar que por malos usos te incauten la propiedad? Sí. ¿Sigue vigente eso? Voy a ser muy claro. ¿Qué significa la ley de extinción de dominio? Comenzando por ahí. Es quitarle la propiedad al dueño. ¿Por qué motivo? Porque se haya cometido un delito dentro del inmueble. ¿Cómo se puede cometer un delito? Trabajando, como digo, con la figura es contrato de arrendamiento, se le entrega la posesión a través de este contrato a un tercero para el uso de vivienda, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo, pero por el caso en Querétaro, que Querétaro es paso de muchas personas hacia otros lugares. Uh-huh. Voy a ser muy preciso. Un delito en lo particular puede ser la trata de personas. La trata de personas puede ser en varias variables o variantes. La primera es con el fin de llegar a otro país, que es los Estados Unidos, que por aquí pasan los migrantes. Si el inmueble está siendo utilizado como una casa de resguardo de migrantes y lo llega a detectar la autoridad, como es un delito federal, quien va a asegurar el inmueble, en este caso es la actual Fiscalía General de la República, ¿de acuerdo? Ok. Si llega a detectar a personas dentro del inmueble mexicanas, que son los encargados de controlar a este grupo de migrantes, les va a iniciar una investigación y probablemente los vaya a procesar ante un juez de control en materia federal. Bueno, mientras los procesa, el inmueble queda asegurado. El propietario no tiene conocimiento de que su inmueble está asegurado por esa situación, Uh-huh. pero va a llegar un momento donde el mismo agente del Ministerio Público que incautó la casa le va a dar vista o le va a avisar, Notifica. le va a notificar a un agente del Ministerio Público especializado en materia de extinción de dominio que aseguró un inmueble por el delito federal de trata de personas, ¿de acuerdo? Este delito está tipificado, está catalogado dentro de un grupo de delitos que establecen que son susceptibles de extinción de dominio. Y este agente del Ministerio Público automáticamente le va, ahora sí, el especializado en extinción de dominio, el segundo, le va a avisar al propietario. Oye, propietario, tengo en resguardo tu inmueble, acredítame tu buena fe o defiéndete en tu proceso de extinción de dominio. La defensa principal va a ser, tengo mi contrato de arrendamiento previo a los hechos y además tengo mis pagos de impuestos en tiempo y forma. Si no los tengo, va a haber un problema para el propietario. Y aunque el origen de todo fue un delito cometido por un tercero, que en este caso es la trata de personas, el propietario va a tener problemas para recuperar su inmueble, simple y sencillamente por el hecho de no haber pagado sus impuestos en tiempo y forma. ¿De acuerdo? Ok. Es como opera la nueva ley de extinción de dominio. En términos generales, yo podría comentarles a todos los propietarios que sería bueno comenzar a declarar oportunamente por el contrato de arrendamiento. O sea que realmente desde el punto de vista fiscal son los montos que diste, pero por el tema de extinción de dominio, o sea, tienen que de todas formas empezar a hacer sus declaraciones, sus pagos de impuestos como una medida de protección ante una extinción de dominio. Es correcto. Ahora, nosotros... y es un requisito. Es un requisito. O sea, Eso que aparte. siempre ha sido aparte, que pague el propietario de impuestos. ¿no? Así es. Antes no lo hacían. Es Exactamente, correcto. es para que los paguen ahora Y sí. sabes cuánto al que voy. Nosotros no somos contadores. Dentro de un foro había un contador que decía, yo no le hago al abogado. Y ahí nosotros no le hacemos al contador. Pero platicando con él en el foro decía, hay muchas estrategias dentro del marco de la ley que permiten al propietario deducir a efecto de, en pocas palabras, casi, pues deducir en ceros siempre y cuando esté todo en regla. El hecho de declarar no significa pagar una tasa alta de impuestos, era lo que me comentaba mi contador, pero sí necesitamos declarar para que tu inmueble quede a salvo en esta materia. Nosotros como abogados, al momento que llegue el problema, lo primero que le preguntaríamos al propietario es, ¿dónde están tus declaraciones? Finalmente, hablar con tu contador, sí, ¿no? finalmente es una recaudación.
¿no? Porque por todos lados, o sea, los propietarios ya pagan impuestos, los asesores pagamos impuestos, o sea, es la manera de poder recaudar fondos, ¿no? Y continuando y siendo muy breve, tengo una tercera reforma, que es la reforma que va contra las empresas fantasma y la emisión de facturas falsas. En términos muy precisos, esta reforma lo que prevé es evitar la compra de facturas falsas y evitar la contratación de terceros para disminuir cargas fiscales. Nosotros le decimos, o la gente en general le decimos, una estrategia fiscal para disminuir lo que es la carga fiscal. El gobierno le llama evasión de impuestos. Es contratar a una empresa llamada outsourcing para que la empresa emita por mí, propietario, la factura correspondiente al inquilino. Si el inquilino comete un delito. ¿Ya no se va a poder hacer eso? En el ejemplo que estamos dando, por ejemplo, ya no se va a poder hacer eso. Resulta ser que el inquilino le asegura la propiedad por un delito. Está muy de moda el huachicol, y más la zona, ¿no? Ajá. Por huachicol, que es el robo de hidrocarburos, legalmente hablando, le aseguran el inmueble, pero resulta ser que el propietario no estaba emitiendo la factura por el contrato de arrendamiento, sino que un outsourcing estaba emitiendo la factura. El propietario va a tener problemas para recuperar su inmueble. Además de que el hecho de que el outsourcing emita la factura correspondiente y le regrese al propietario el dinero que proviene del pago de la renta por un mecanismo alterno, por ejemplo, muchas outsourcing utilizan las asociaciones civiles o las sociedades civiles. Al propietario lo meten dentro de esta asociación como un asociado y le entrega el inmueble como una denominación especial por parte de la sociedad, y así ya no paga impuestos. Bueno, esta triangulación que estoy platicando yo, la reforma que va contra las empresas fantasmas y la emisión de facturas falsas, la cataloga como una operación de delincuencia organizada. Wow. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco el propietario podría recuperar, aun y cuando el inmueble fue asegurado por un delito completamente diferente, el agente del Ministerio Público no se va a meter, si queremos ser estrictos, a lo mejor en la operación de triangulación con la del outsourcing, pero simple y sencillamente le va a decir, no estás pagando tus impuestos. ¿Qué es otra recomendación para los propietarios? Todos aquellos que soliciten el apoyo de una tercera empresa o un outsourcing, como se llama, para emitir la factura, deben tener mucho cuidado. ¿Se puede realizar esta operación? Sí, siempre y cuando el outsourcing tenga firmado un contrato de prestación de servicios directamente con el propietario y le entrega al propietario su dinero, ¿de acuerdo? Y el propietario pague los servicios correspondientes por el tema de arrendamiento inmobiliario, pero si se lo entrega en efectivo o si se lo entrega como parte de como ser parte de una asociación civil o de una sociedad civil, esa triangulación sí lo están catalogando como delincuencia. Tendría que hacer como un contrato de prestación de al final del intermediación. Día, exactamente, al final del día lo que los legisladores quieren es no le des a tole con el dedo al gobierno, tú estás evadiendo impuestos y por ahí no procede. Lo dijiste muy bien. Exactamente. ¿Cómo funciona, ahorita con esto, cómo queda la figura del subarrendamiento? El subarrendamiento no tiene ningún problema. El subarrendamiento es una figura contemplada en el Código Civil por la ley. Siempre y cuando el propietario esté de acuerdo, no hay ningún problema. Voy a aterrizar un poquito la pregunta, no sé si sea el caso, pero por ejemplo tenemos muchos subarrendamientos donde el arrendador necesita el inmueble con el fin de dar servicios. Su operación o su servicio o su actividad económica es arrendar pequeñas bodegas a terceros. Ese es su arrendamiento, por ejemplo. ¿Se puede realizar? Sí. ¿Qué se requiere? Que el contrato de arrendamiento primigenio establezca que la actividad económica o comercial o esencial del arrendador es subarrendar pequeñas partes de ese inmueble y que el subarrendador a su vez al momento de subarrendar cumpla con todos los requisitos, o sea, que pague también sus impuestos y que establezca en su contrato que en caso dado de que el subarrendatario, o sea, ese tercero beneficiario final, va a responder en caso de que exista un procedimiento penal en contra de él o cualquier persona que trabaje para él por haber la autoridad encontrado que dentro del inmueble se está cometiendo un delito. Pero ahí la carga legal sigue siendo para el arrendatario, la carga fiscal recae principalmente en el subarrendador y en el arrendador. Porque tendrá que hacerlo por su parte. Sí, salvo que se haga el mismo mecanismo de un contrato de prestación de servicios. Es correcto. Pasa lo mismo con una casa habitación donde haces home office en una parte de la casa
Del inmueble, casa, departamento. Pasa exactamente lo mismo. Si tú estás haciendo home office, y voy a ser muy claro, otro ejemplo, y resulta ser que realmente yo como arrendatario dentro de mi home office, lo que estoy haciendo es una operación para evadir impuestos de terceros y me detectan a mí, me incautan la casa y me incautan todo lo que tengo dentro, yo voy a tener que responder como arrendatario ante el gobierno de manera penal, pero mi arrendador, o sea, mi casero, va a tener que responder por su pago de impuestos, por haberme arrendado, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, todo se deduce a que se pague el impuesto por el arrendamiento, en términos generales. ¿Eso? Sí, o sea, yo tenía entendido que por ley tienes permiso de realizar tus actividades en tu domicilio. Sí, y puede ser tu domicilio fiscal. Sí, no hay problema. Entonces, todo está relacionado a que pagues tus impuestos. Puedes correcto. seguirlo realizando, pero que pagues tus impuestos. Ahora, esta reforma, quiero puntualizar, fue aprobada por el Senado, ¿de acuerdo? Fue aprobada por el Senado, conlleva más situaciones, pero me estoy enfocando exclusivamente al tema de arrendamiento inmobiliario. Fue aprobada y se prevé que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2020, ¿de acuerdo? Esta tercera reforma. Ahorita está en un proceso de revisión ante la Cámara de Diputados. No sabemos cómo pueda venir y no podríamos especular. Si va a pasar o no va a pasar. Pero aquí está en este tema así. Y por último, ya para terminar, hay otra reforma que también se está cocinando y probablemente vaya a pasar porque estamos en una etapa donde los congresos son mayoría, que es para que un propietario, me regreso al principio, pueda demandar el pago de rentas caídas ante un juez local de cualquier estado o municipio de la República, tendrá que acreditarle al juez haber pagado sus impuestos sobre las rentas que sí se pagaron. O sea, ya no solamente es el tema de proteger de extinción de dominio. Si yo tuve un contrato, yo como propietario de arrendamiento de una casa habitación a 12 meses y el inquilino solamente me pagó 6, pero se salió en el mes 11, quiere decir que me debe 5 meses. Para yo poder demandar el pago de esos 5 meses, tendré que acreditar de los primeros 6. Es correcto. También está en cocción esa última reforma y probablemente pase. Todo esto entrará en vigor, forzosamente y con, voy a ser sincero, como un tsunami a partir del 1 de enero del 2020. Como comentario, hay muchos asesores que me dicen, es que se va a caer el mercado. Yo puedo decir, no lo sé, no tengo una bola de cristal. Pero si somos honestos, si se suben todos al barco, se va a regularizar. Se va a regularizar, ¿de claro, acuerdo? Claro. Eso es como operaría. En términos generales, ese tipo de cambios son los que estamos viendo desde la póliza y es lo que estamos ahorita tratando de informar a todos nuestros clientes de los mismos. Muchas gracias. ¿Cómo viste, Mario? Bastante bien. Muy interesante. Creo que va a haber muchas preguntas. Denos su teléfono, por favor, Luis Miguel. Nos pueden marcar el número 442-144-5507. Muchas gracias. Sí. Pues, como nos marcamos, no me lo sé. Nos marcamos con el puro nombre. Recuerden que también aquí en el programa pueden llamarnos, mandar WhatsApp, escribir sus preguntas y con mucho gusto se las vamos a resolver. O en nuestra página de Facebook, Boom Inmobiliario. Así es. Tenemos para nosotros, para concluir, por parte de nosotros, como ven, hay muchos cambios. Muchísimo. Los contratos, como comentábamos, fuera de ley, tienen muchas modificaciones. Bueno, tenemos que estarlos actualizando constantemente. Es necesario que un propietario vea con mayor seriedad el tema del arrendamiento, lo toma muy a la ligera. Sí es indispensable el tomar como una responsabilidad muy importante su arrendamiento, pues yo creo que lo más conveniente es que se acerque con nosotros para ver precisamente esas situaciones, para que estén tranquilos, porque finalmente nadie estamos exentos de cualquier situación que de repente pudiera ser derivada de una acción ilícita, ¿no? Creo que ese es el comentario más atinado para poder cerrar el tema. Creo que es ese principalmente. Creo que el arrendamiento se toma muy a la ligera. Creo que es un tema que de repente los propietarios toman como algo sencillo de hacer, como algo muy básico, como decirle te presto mi celular y toma. Yo creo que es como para reflexionar, de que se lo tomen en serio, que es un tema pues, delicado, donde se está lucrando a fin de cuentas. Así es. Que pues como se está lucrando, pues obviamente tienes que acercarte también. Si tú no eres un experto, pues acercarte a gente experta, ¿no? Es correcto. Así es. Claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos. Para terminar rapidísimo, perdón. Hay algo, siempre nos preguntan, y salió esto en las noticias, en medios de comunicación nacional, oye, ¿me van a poder quitar mi casa
en que el momento en que a mi inquilino lo agarren cometiendo un delito, la respuesta es no en estricto sentido, ¿de acuerdo? Esto en los medios de comunicación a nivel nacional se habló mucho, Sí. que las iban a quitar la casa. No, sigue un proceso. Lo que hace la ley es darle facultad al juez de determinar si la casa se vende antes de que termine el juicio o no, ¿de acuerdo? La ley dice que le da facultad siempre y cuando el inmueble, o más bien no, el bien que sea susceptible de venta tenga una razón suficiente para poder venderse. Platicando en un foro con el fiscal anticorrupción de la ciudad del estado de Querétaro, él me comentaba, no se va a poder porque el juez nunca lo va a autorizar, solamente se van a autorizar las ventas anticipadas, así se le conoce, sobre aquellos bienes que sean susceptibles de deterioro o depreciación por paso del tiempo. El caso de un inmueble no aplica. Sí, hay muchas dudas. Entonces, no se va a poder. O sea, hay muchas dudas. Ahora, ahí como, bueno, por lo que entendí, se protege para que no pierdas tu casa, pues demostrando que por lo menos tú hiciste una investigación de a quién le estabas rentando, ¿no? O sea, yo por lo menos me ocupé mira, yo investigué, vi que era una Tengo mi persona... contrato. Sí, sí y no, porque para la ley es que tú te hayas preocupado es que hayas pagado tus impuestos. O sea, casi a la ley no, si a la ley no le interesa que tu inquilino hubiera sido un defraudador o hubiera sido un delincuente organizado, por llamarle de una manera, ¿no? A la ley lo que le interesa es que hubieras pagado tus impuestos, en pocas palabras. Sí, Y pero con eso ya, digamos que no te quitan tu inmueble. Es o correcto, te proteges. es correcto. la recomendación es tener todo en orden, acercarse a profesionales para proteger su patrimonio y tengan una buena asesoría, ¿no? Un acompañamiento en todo el proceso. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mario, gracias a ustedes, a todos los que nos escucharon. Estamos en... Boom Inmobiliario. Gracias, buenos días. No, Lick, está cañón. Ay, Es Oye, pagar impuestos. Y luego para pagar lo de impuestos. Amolar, pues creo que sí Las vemos, opiniones vertidas en sí este vemos programa son cómo van llegando responsabilidad gente. del Luego titular, de política repente y corriente de la estación.